La era de la desigualdad. El recorrido por un siglo de luchas en torno a la libertad y la igualdad concluye con un análisis de los mecanismos en que se basa el triunfo actual de la desigualdad, con su secuela de pobreza y estancamiento, en un dramático contraste con las previsiones de crecimiento económico y mejora social en las que creímos en el pasado. Según Fontana, este análisis ha de hacerse en dos niveles distintos. El primero de ellos es el de la desigualdad en el interior de las sociedades capitalistas desarrolladas, en donde hay una producción de la transferencia de una proporción cada vez mayor de los ingresos a ese 1% de los privilegiados que integran los poseedores de grandes fortunas, a costa de disminuir la parte que corresponde al 99% de los que estaban por debajo de ellos en ingresos y fortuna. El segundo es el que engendra una desigualdad creciente a escala global entre las naciones, que afecta a un número mayor de seres humanos. Desigualdad en las sociedades desarrolladas. Que esto no haya surgido de un proceso natural, fruto de la actuación de las fuerzas del mercado, sino que sea el resultado de medidas de naturaleza política, como el resultado de una lucha de clases sociales, en que su clase, que definía simplemente como la de los ricos, había triunfado un círculo vicioso en que una gran riqueza se traduce en poder político, que engendra todavía más riqueza y todavía más poder, desde el cual se dictan las reglas que promueven el avance de la desigualdad. Finalmente, la gran recesión vino a favorecer el avance de la desigualdad, a legitimar las medidas de austeridad que se activaron como necesarias para remediar la crisis y que han conducido a la realidad a aumentar el despojo de los de abajo y el enriquecimiento de los de arriba. Además, se entiende que esta desigualdad se da por herencia, ya que esa acumulación de riqueza surge de generación en generación, sin dar oportunidad de crecimiento a la población. La degradación del trabajo. Una de las causas fundamentales del aumento de la desigualdad ha sido el retroceso experimentado por esa parte mayoritaria de la sociedad que son los trabajadores, tanto con respecto a las condiciones en que ejercen su actividad como en su remuneración, esto es, en su participación en los beneficios que produce su trabajo. Las causas fundamentales que ha conducido a la degradación actual del trabajo ha sido el retroceso de los sindicatos, atacados desde el poder en algunos países como Estados Unidos y Gran Bretaña, y desarmados en otros con reformas laborales. Un retroceso que deja a los trabajadores indefensos, obligados a competir por un trabajo escaso en las condiciones que fijan los patronos. No son tan solo los derechos laborales lo que se ha perdido en este proceso, sino también los sociales, lo cual se manifiesta en muchos terrenos, desde el de las compensaciones por enfermedad o por accidentes de trabajo, hasta el de pensiones por jubilación o las horas extras sin pago, con el lema de ponerse la camiseta. Este es un nuevo mundo, con nuevas reglas. Entendiéndolo así, la Organización Internacional del Trabajo denunciaba en junio del 2015 que más de la mitad de las fuerzas de trabajo del mundo está atrapada en la economía informal. El triunfo de los ricos. Entre los mecanismos que producen esta acumulación en lo más alto de la tabla son dos los más importantes. Primero, la disminución del gasto salarial y segundo, la de los impuestos sobre las ganancias. Además existe un factor de enriquecimiento que es la disminución de los impuestos con que contribuyen directamente las empresas y sus dirigentes. Los recortes de impuestos a las empresas y a los más ricos que se suponía que habían de favorecer el desvío de los recursos hacia la inversión para de este modo acabar beneficiando a los trabajadores, se ha podido comprobar que no es verdad, ya que un estudio realizado en 2015 muestra que los grandes beneficios obtenidos desde la recesión se acumulan sin invertir. Además, existe un método para eludir el pago de los impuestos mucho más eficaz que no habría podido establecerse sin la complicidad de los políticos de los estados defraudados, ya que se realiza por métodos estrictamente legales. Un ejemplo de esto es la de crear empresas subsidiarias en paraísos fiscales para trasladar a estos los beneficios realizados. La redistribución hacia arriba se consigue dando a los ejecutivos de las empresas grandes cantidades a título de paga, incluyendo diversos complementos, en donde el más importante es el abono de premios por rendimiento. Por último, el resultado de dar tanto a los de arriba es tener menos para dar a los de abajo. Política de la desigualdad. La desigualdad no es un desastre natural,
sino la consecuencia de unas políticas deliberadas, ya que todo se debe a la forma en que se han escrito las reglas. Stiglitz piensa que la desigualdad no es una característica inevitable del capitalismo, sino que es fruto de la forma en que los ricos lo han adulterado para prevenir la competencia y proteger su poder político y económico. Algo que podría resolverse con un sistema fiscal adecuado, con el que se podría simultáneamente recaudar dinero, mejorar la marcha de la economía y enfrentarnos a algunos de nuestros mayores problemas sociales, no solo la desigualdad, sino el paro y la amenaza de una catástrofe ambiental. Cambiar las reglas establecidas implica cambiar los sistemas políticos vigentes para poder devolver a los obreros la capacidad de negociar salarios y condiciones de trabajo. Los intereses de las clases poseedoras han acabado controlando no solo los medios de comunicación, sino que también por las vías de la financiación y el mecenazgo de las universidades, las iglesias y las instituciones de todo tipo. Se ha creado la NSA, la cual es una organización encargada de la vigilancia. Esta almacena todo tipo de comunicaciones, incluyendo los contenidos completos del correo electrónico privado, las llamadas de los teléfonos móviles y la búsqueda en Google, así como toda suerte de registros de datos personales, recibos de parking, itinerarios de viaje y hasta compras de libros. La erosión del sistema. Para que el sistema establecido se mantenga, se requiere que el conjunto de la población siga aceptando sus reglas, convencida de que los sacrificios que se le imponen estén destinados a mejorar su situación en el futuro. Pese a la degradación de las condiciones de vida de la mayoría, esta aceptación se ha mantenido hasta hoy en Europa y en América, donde gobiernos con políticas económicas neoliberales han llegado al poder a través de unos mecanismos de elección que, aunque profundamente corrompidos, siguen siendo aceptados mayoritariamente como válidos. Son muchos los que temen que esta estabilidad no pueda mantenerse si prosigue el crecimiento de la desigualdad y con ella el empobrecimiento. Robert Shiller, Premio Nobel de Economía, sostiene que la desigualdad de hoy podría fácilmente convertirse en una catástrofe para mañana. La segunda oleada nació como una respuesta a las políticas de austeridad impuestas a partir de la crisis de 2008 y tuvo su momento de auge en 2009 y 2011. En su nómina entran los movimientos Occupy de Estados Unidos, los Indignados de España, Irlanda, Grecia, Chipre, y las huelgas y resistencias obreras a las reformas laborales, como la de Nuit Debout de Francia en 2016. La mayor de sus debilidades ha sido su carácter fragmentario, que no ha permitido generalizar la protesta más allá del colectivo de los afectados. Está claro que tras estas revueltas hay una clara voluntad antisistema. Resulta erróneo interpretar esta revuelta como una reacción retrógrada contra el progreso económico. Su rasgo más significativo es el rechazo de un sistema político que delega en unas supuestas élites el ejercicio del poder y reivindicación de una democracia más participativa. La desigualdad de las naciones. Queda el problema más complejo aún de medir la desigualdad a escala global, en un mundo en que los tópicos difundidos por los defensores del orden establecido sostienen que la globalización ha sido una poderosa herramienta igualitaria, y en que se da por supuesto que las diferencias entre las naciones se están igualando y que la pobreza se está reduciendo rápidamente. La globalización ha heredado las mentiras legitimadoras de su inmediato antecesor, el imperialismo, que se presenta como una generosa empresa por la que el hombre blanco lleva la civilización al resto del mundo, con el objeto de mejorar las vidas de los primitivos. Se suele dejar en el olvido, por ejemplo, que la globalización permite el libre paso de capitales y mercancías, pero no el de seres humanos, que ven cerrado el acceso al mundo desarrollado por barreras difíciles de salvar. Así surgió en los países emergentes una industrialización subordinada, dependiente de las grandes compañías multinacionales. En todo caso, podemos tomar como una conclusión provisional acerca de la situación actual lo que la ONU dijo en su convocatoria del Foro Humanitario. En 2016, casi 1 de cada 5 de los 7.400 millones de habitantes de nuestro planeta vive en situaciones frágiles. Esto representa el nivel más alto de sufrimiento desde la Segunda Guerra Mundial y el número va en camino de aumentar. La riqueza y la felicidad de las naciones. Uno de los datos del PIB, como se suele hacer, tiene graves inconvenientes, dadas las dudas que hay sobre la representatividad de este indicador. Cuando comparamos los datos del PIB per cápita de diversos países, nos encontramos con que entre los 18 primeros,
Por orden de riqueza, hay 16 que son entidades de escasa población, dedicadas sobre todo a ocultar capitales y favorecer al fraude fiscal. Ante la ambigüedad de investigaciones basadas en datos materiales, otros intentos del índice buscan, con resultados poco alentadores, la expresión subjetiva del bienestar, como el de la OECD Better Life, que a los indicadores sobre la vivienda o el trabajo añade otros acerca de la satisfacción por vida. De acuerdo con estos criterios de ranking de los países más felices, comienza con Suiza, Islandia, Dinamarca, Noruega y Canadá, y deja a Estados Unidos en el número 15 por debajo de México. Uno de los problemas que nos plantea este tipo de análisis es el de la inadecuación de las cifras globales para reflejar las complejas realidades de las sociedades a que se refieren. El caso del África subsahariana. El caso particular del África subsahariana puede mostrarnos de mejor manera los problemas que presenta el estudio de la desigualdad de las naciones. Gracias a Morten Herben, sabemos ahora que buena parte de las cifras optimistas del crecimiento africano eran falsas, que las cosas realmente no han mejorado con la aparente prosperidad con la exportación de materia prima. Las voces críticas sobre el mito de Africa Rising nos habla habitualmente de los problemas de gobernanza, pero no de factores tan decisivos como el doble despojo al que está siendo sometido el continente en la actualidad. Por una parte, de la extracción de sus recursos minerales por parte de empresas extranjeras, y el otro lado, sufrimiento de explotaciones agrícolas familiares que ven como sus gobiernos ceden las tierras de labor y el agua necesaria para cultivarlas a fondos de inversión y grandes empresas del agrobusiness. Un caso digno de consideración es el de Etiopía, que los informes de McKinsey & Company destacaban como el país africano de más rápido crecimiento entre 2010 y 2015. Un éxito que se debía a abusos, como el cometido cuando el gobierno utilizó parte del dinero que había recibido del Banco Mundial para que lo emplease en la mejora de la educación y la sanidad para financiar una operación destinada a expulsar de sus tierras a unos 2 millones de campesinos anuaks, con el fin de instalarlos en otros lugares de Etiopía, prometiéndoles que se les daría viviendas, servicios sociales e infraestructura de apoyo en lo que se presentaba como un proyecto de transformación cultural y socioeconómica. Etiopía vive hoy en una guerra civil con un fuerte componente étnico, silenciada durante mucho tiempo por los medios de comunicación internacionales, que no prestaban atención a las denuncias sobre la frecuencia de las muertes y las desapariciones de miembros de las etnias de Oromía y Amara. Son estas realidades las que contrastan con la repetición constante de afirmaciones como la de que África tiene un enorme potencial de crecimiento. La gran migración. El problema no es solo de África subsahariana, sino de un mundo devastado por la guerra y las persecuciones en que, según cálculos de las Naciones Unidas, había a fines de 2015 más de 65 millones de seres humanos desplazados, procedentes de estados fallidos. Todo anuncia que las grandes migraciones causadas por la pobreza y el hambre que están asaltando ya las costas del Mediterráneo no han hecho más que recién empezar. La magnitud del problema que se avecina podemos partir de las previsiones actuales de la población de los estados fallidos, los cuales van a sumar hacia 2050 cerca de 2.000 millones de habitantes. Para valorar las consecuencias que puede tener esta migración, basta ver lo que ha ocurrido con la fracasada operación humanitaria para acoger a los fugitivos de la guerra de Siria. La alarma despertada entre los ciudadanos europeos por los costes de la acogida ha favorecido para el resurgir de fuerzas de derecha dura que quieren preservar el bienestar propio con el rechazo de los extranjeros. Para concluir, debemos de entender la gravedad de los problemas que puede implicar la continuidad del actual crecimiento de las desigualdades en sus dos vertientes, nacional e internacional, un problema de origen político que debería resolverse con soluciones políticas que exigirán sin duda grandes cambios en nuestras sociedades.